Qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí, qué bueno que decidiste sacar este tiempo para adorar al Señor, para buscarle su palabra, para manifestar su presencia y su poder en medio del pueblo, para estar juntos en armonía, como dice la palabra. Así que nos gozamos en esta preciosa mañana porque estamos en el mejor lugar que pudiéramos estar, ¿verdad? La mejor decisión que podemos hacer. Estar todos juntos en armonía como cuerpo, alabando y exaltando el nombre poderoso del Señor. En esta hora quiero traer una palabra, la cual titulé Una generación profética. Y quería preguntarte si tú sabías que hay lugares donde Jesús no quiere estar. ¿Sabías que hay lugares donde Jesús no quiere estar? Que hay personas con las cuales Él no quiere estar. Sí, ese mismo Jesús, el que aparece en la Biblia, que sanó, que libertó, que restauró, ¿verdad? Ese mismo Jesús, de ese mismo es que te estoy hablando. Pero seguramente Jesús, ese que estuvo en carne hace 2000 años en Israel, si estuviera en carne hoy día, posiblemente, si lo invitaran a algunos lugares, Él no quisiera estar. Posiblemente, si lo invitaran a alguna iglesia a ministrar, Él no iría. O si fuera, estaría 5 minutos y se iría. Y eso es bien importante que tú lo sepas, porque hay personas, tú no quieres ser ese tipo de persona, no quieres ser ese tipo de lugar donde Jesús no quiere estar. Vamos a buscar la palabra en Mateo capítulo 16, para que tú veas por qué yo te digo que Jesús hay sitios donde no quiere estar. Lo tenemos. Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no le será dada más señal, no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Jesús no quería estar ahí, ¿te diste cuenta? Le hicieron una pregunta, Él le contestó y se fue. Él no les iba a predicar, no les iba a ministrar, no les iba a imponer manos, no iba a hacer nada por ellos, no lo iba a sanar. Él no quería estar con esa gente. ¿Por qué? Él mismo le dijo que eran una generación malvada y perversa. Vemos que Jesús en este lugar no mostró su poder, ni tan siquiera quiso dedicarle más tiempo a esa gente, y le dijo que eran una generación malvada y adúltera. Y te preguntarás por qué Jesús los catalogó de esa forma. ¿Por qué Jesús dijo que ellos eran una generación malvada y perversa? Primeramente tienes que entender qué quiere decir una generación. Una generación significa un grupo de personas que nacen en una misma época, en un espacio de tiempo específico, ¿verdad? A la generación mía le dicen la generación X, a la de mis padres le dicen los baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, y cada generación es distinta, ¿verdad? Pero no te quiero hablar de generación en el sentido de un grupo de edad. Este mensaje no es un mensaje para los jóvenes, un mensaje para los adultos, o un mensaje para los niños, o un mensaje para los ancianos. Esto es un mensaje para que tú entiendas realmente lo que significa una generación y tú te puedas posicionar. Una generación son personas que tienen una mentalidad similar,
tienen una cultura similar, una forma de operar similar. Eso es una generación. Espiritualmente tú lo debes ver de esa forma. Eres una generación y te puedes alinear espiritualmente a un tipo de generación que sea diferente a esa que Jesús le dijo, malvada y perversa, sino que sea una generación distinta. Así que cuando te hablo de generación durante este mensaje, quiero que entiendas que no te estoy hablando de edad, te estoy hablando de mentalidad, te estoy hablando de tener una cultura afín. Eso es una generación. Una generación, por ejemplo, mi generación, no, ¿verdad? Hablando ahora de la generación de edad, no piensa ni hace las cosas igual que la que hacía mi padre ni la que hacía mi abuelo, ¿verdad? El estar en una generación te diferencia en forma de pensar, en forma de actuar, en forma de operar. Seguramente los adolescentes que están aquí, los jóvenes que están aquí, son una generación diferente a la mía. Yo soy joven, ¿verdad? Pero hay más jóvenes, ¿verdad? Y los niños, mis hijos, son una generación diferente y van a pensar totalmente diferente, o no tal vez totalmente, pero muy diferente, y hacer las cosas muy diferentes conforme al tiempo que les ha tocado vivir, conforme a la situación y al lugar el entorno donde viven. Entonces quiero que entiendas primeramente que por eso Jesús le dijo a esa gente: ustedes son una generación maligna, malvada, perversa, no porque eran de una edad específica, sino porque eran de una mentalidad y de una forma de ser específica, de una forma de pensar específica. Pero ¿por qué esa generación era malvada y maligna o perversa, como dice allí? Lo vemos en el versículo 3, cuando Jesús le dice que ellos sabían discernir si viene lluvia, si el día va a estar bueno, sabían eso, pero les dijo, no saben, dice a lo último, pero no las señales de los tiempos. Podían saber el clima, la atmósfera, va a llover, no va a llover, qué va a pasar, qué no va a pasar, pero no podían discernir los tiempos. Entonces, si tú quieres ser de la generación contraria a esta, ¿verdad? La generación donde Jesús sí quiere estar, donde Jesús sí quiere habitar, donde Jesús sí quiere manifestarse, entonces tú tienes que ser una generación con una mentalidad que sabe discernir los tiempos. Así que te propongo que a través de este mensaje puedas posicionarte en asumir una mentalidad abierta al mover de Dios, que te conviertas en una generación distinta, una generación que puede discernir los tiempos, una generación profética en la cual la manifestación de Dios se puede quedar. Esa es la idea de este mensaje. Una generación como los hijos de Isaacar. Lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Me pueden acompañar ahí. Te quiero hablar de los hijos de Isaacar en esta preciosa mañana. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Esta era una gente diferente. Esta era una gente que sabía discernir los tiempos. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Traducción difícil. Crónica está en el Antiguo Testamento. Por ahí está, creo que Samuel y Reyes, cerquita. Después pasan el Pentateuco, que siguen por Josué, sigue un poquito más para adelante. ¿Lo tenemos? Primera de Crónicas, capítulo 12, 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar
Era una generación de visionarios, era gente de vanguardia, gente llena de sabiduría, estratégicos y aptos para tomar buenas decisiones. Yo quiero que tú te posiciones con este mensaje en esa posición, en que tú puedas buscar estar en esa posición, en esa mentalidad, en ese tipo de cultura y forma de pensar, en la de los hijos de Isaacar. Ese capítulo 12, en el cual extraje ese versículo que me pareció muy interesante que estuviera allí mencionado a estos personajes. Eso sucedió luego de que el rey Saúl, el que había desobedecido, que vieron a David, pero Saúl era un rey que había estado en desobediencia y se le había quitado su reino. Cuando el rey Saúl muere, David es proclamado rey. Ya David había sido ungido por el profeta que iba a ser rey, pero tenía que esperar a que pasara el reinado de Saúl para él tomar su posición. Entonces, este capítulo 12, cuando se mencionan los hijos de Isaacar, sucedió después que muere Saúl y David va entonces a tomar posesión del reino. David va a ser proclamado rey ante el pueblo, y para eso era necesario que David pudiera unificar el pueblo y pudiera levantar un ejército, y con ese ejército poder sacar a los enemigos invasores, ¿verdad? Porque ellos tenían muchos enemigos, y poder defender el reino. Entonces, cuando esto sucede y se va a proclamar a David como rey, comienzan a venir de todas las tribus los hombres de guerra, los soldados de cada tribu. Y entonces en ese capítulo 12, si usted lo lee más adelante, usted va a ver que dice: había tantos miles de los que sabían pelear con lanza, tantos miles de los que sabían pelear con esto, tantos miles de que sabían pelear con lo otro, miles de soldados. Pero de Isaacar dice que había 200, un grupo mucho más reducido, que era de los entendidos en los tiempos. Este grupo, aunque era el más pequeño, era un grupo sumamente importante. Se entiende que estos hombres eran sabios, conocedores de la ley, expertos en asuntos políticos y estrategia militar, conocían las condiciones del tiempo, la ciencia de la astronomía. Saben que en aquel tiempo no habían satélites ni nada de eso, ¿verdad? En aquel tiempo se dejaban llevar el calendario por el movimiento de la luna, la posición en donde estaban según las estrellas y todas esas cosas. Era bien importante eso. Por eso cuando vemos nosotros decimos los Reyes Magos, los sabios de Oriente que aparecen, ellos sabían de las estrellas y por eso pudieron llegar y posicionarse donde estaba el Mesías. Eso era muy importante en aquel tiempo. En otras palabras, ellos eran los que hoy se podría conocer tal vez como los de la inteligencia militar, los consejeros de guerra, los consejeros políticos. Cuando David iba afuera a tomar una decisión estratégica para su reino, tenía que contar con estos hombres. Tenía que contar con el consejo y la información y la experiencia y la vasta sabiduría de los hijos de Isaacar. Esos 200 hombres eran importantes en el reino. El reino dependía en gran medida de esa función que ellos tenían. Y entonces tú debes ver ese patrón, ¿verdad? Que se revela en ellos y posicionarte para que tú puedas adquirir esa mentalidad de visionario y estratégico. De ser un visionario estratégico como eran los hijos de Isaacar. Esta gente supo y fueron parte de los que se dieron cuenta y estuvieron. Si esa gente no hubiesen estado allí, quería decir que no era apropiado que David estuviera en el reino. Pero ellos eran entendidos en los tiempos y sabían que ese era el tiempo de David. Hicieron actos de presencia para ser los consejeros. Entonces, posiciónate dentro de ese marco y ese punto de referencia para que tú en tu vida puedas tener estas características.
que tú puedas tener visión, que tú puedas ser una persona de vanguardia, que tú puedas ser una persona estratégica hacia la cual cuando a alguien se le tranca el bolo, hacia donde quien venga en el trabajo, hacia donde ti, en la escuela, en la universidad, donde tú quieras que tú estés, porque tú tienes las soluciones, tú tienes la respuesta, porque la sabiduría de Dios está sobre tu vida. Los hijos de Isaacar eran gente de vanguardia. ¿Qué quiere decir de vanguardia? La gente que va adelante, ¿verdad? Usted sabe, hay una marca de electrónicos, ¿verdad?, que dice que somos anticipando el futuro. O sea, en otras palabras, lo que están queriendo decir es, a nosotros no nos ponen un pie adelante, nosotros lo hacemos primero, ¿verdad? Yo no sé si es verdad o no, pero esa es la promoción que ellos se dan. Entonces esta gente eran una gente profética, eran una gente que estaban adelante, que estaban en vanguardia, no estaban reaccionando, ya ellos sabían hacia dónde iban y los demás tenían que seguirlos a ellos porque ellos eran los que sabían para dónde iban. Y cuando iba a suceder algo, ya ellos lo sabían, porque eran entendidos en los tiempos. Esta gente eran los que decían lo que se iba a hacer, eran buenos líderes. Cuando vemos el versículo, en ese versículo bíblico, es tan cortito, pero nos dice tantas cosas de ellos, porque dice que ellos sabían lo que Israel, o sea, el pueblo de Israel, debía hacer. ¿Sabes tú lo que el pueblo debe hacer? Y dice que cuyo dicho, lo que ellos decían, lo seguían sus hermanos. O sea, cuando ellos llegaron allí y se unieron con todas las demás tribus, Isaacar es una de las tribus de Israel, y se unen con todas las demás tribus, los describen como personas que tenían un liderazgo sólido. Cuando ellos llegan allí, ellos no son los 200 que saben mucho y nadie le hace caso allá en su tribu. En su tribu lo que ellos decían, eso se hacía, porque ellos eran los que tenían la decisión, eran los que estaban al frente, los que marcaban el ritmo y el paso, eran personas de vanguardia. Y el pueblo de Dios hoy tiene que ser gente de vanguardia, tiene que ser gente que sabe hacia dónde va, que no estamos reaccionando a lo que trae el mundo, sino que el mundo tiene que reaccionar a lo que nosotros estamos diciendo, porque tenemos el consejo de Dios para hacerlo. La gente de Isaacar, además de gente de vanguardia, eran visionarios. Era gente visionaria. ¿Qué quiere decir visionario? Visionario viene de la palabra visión. Y es interesante porque visión, pues nosotros sabemos lo que es físicamente con nuestro ojo, lo que vemos. Pero lo usamos en nuestro lenguaje, lo usamos de tantas maneras que tiene que ver con el entendimiento. Es como cuando tú le explicas a alguien y tú le dices, ¿ves lo que te digo? La persona, o sea, no le está enseñando algo, dice, ¿ves lo que te digo? Él está escuchando algo. Ver quiere decir entender. Visión quiere decir entendimiento. Esta gente visionaria de los hijos de Isaacar era gente que veían lo que otros no ven, o sea, entendían lo que otros no entendían. En inglés hay dos palabras que son muy interesantes para describir la visión. A mí me gusta cómo se dice en inglés, en español también, pero me gusta cómo se dice en inglés, porque está la palabra insight, que literalmente se compone de in, adentro, y sight, de vista, de ver adentro, ¿verdad? En español, para decir insight, diríamos comprender o perspicacia, comprensión o perspicacia. Eso es parte de la visión, el tú entender cómo las cosas funcionan, el tú saber cómo Dios opera, el tú saber cómo la palabra de Dios opera en tu vida, los principios de Dios operan, cómo las cosas alrededor tuyo operan, cómo la gente reacciona, cómo la gente actúa. Todas esas cosas, cómo tú como persona puedes reaccionar, qué recursos tú tienes. Ese es un insight, una comprensión, una perspicacia de cómo funcionan las cosas y de cómo son las cosas. Eso es parte de la visión. En inglés también hay otra palabra que es muy interesante para describir la visión, que es foresight, que for viene anticipación
o por adelantado, insight de visión. Ver anticipadamente, en español sería previsión, prever, ver algo antes de que suceda. Y no quiere decir que tú eres adivino, quiere decir que tú sabes las condiciones de que las decisiones que tú estás tomando hoy, de las cosas que están pasando a tu alrededor, cuál es el resultado que puedes tener de aquí a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años, a 10 años. Eso se llama foresight o previsión. Y esta gente tenía eso, eran unos visionarios, por eso eran tan importantes dentro de ese reinado de David, dentro de ese reinado que se estaba levantando. Y es importante que tú también puedas posicionarte en esa posición donde tú comiences a pedirle al Señor para que Él te dé el discernimiento, para tú tener esa visión, para que abra tus ojos a tú comenzar a ver cosas que tú no veías. Y interesante también que cuando hablamos de visión, hablamos de que si tú no abres tus ojos, tú no puedes ver. Y por lo general, ¿quiénes son los que tienen los ojos cerrados? Los que están durmiendo. Si tú estás durmiendo espiritualmente, tú no vas a ver lo que otros ven. Tú no vas a ver lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque estás durmiendo, no estás pendiente de lo que va a suceder. También, ¿quiénes son los que no ven? Los que no buscan. ¿Te has dado cuenta? Mira, nene, búscame tal cosa. No la encontré, no la buscaste, está allí, no la buscaste. Los que no posicionan su mirada hacia algo, y los nenes míos pequeños, a cada rato, mira, busca lo que está allí. Uno le dice, mira, está allí, y van, no está, yo no lo encuentro, ¿verdad? Porque son pequeños y no saben de que si tú lo buscas, tú lo encuentras, ¿verdad? Todavía no tienen esa mentalidad de que si tú buscas y buscas y buscas y algo se sabe que está allí, pues tú lo vas a encontrar. Pues si tú sabes que el poder y la manifestación de Dios y la sabiduría de Dios están allí, y todos los recursos de Dios están allí, te toca buscar para que tú puedas ver lo que otros no ven, para que tú puedas abrir la caja que otros no abren, para que tú puedas ver el futuro que tú no habías visto, para que puedas tomar las decisiones que otros no toman. Y esa gente eran visionarios, y tú tienes que ser también visionario. Poder comprender cómo funcionan las cosas en tu presente y cómo eso va a afectar el futuro, para poder tomar decisiones y para ser estratégicos. Esta gente era estratégicos. ¿Qué quiere decir estrategia? Estrategia es la capacidad para hacer un plan, para lograr una meta a largo plazo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? Cuando tú defines cuál es tu propósito, si tú tienes visión y puedes ser estratégico, tú entonces haces un plan, porque no es simplemente yo quiero esto y vas a llegar un día, ¿verdad? Hay que eso suceda sin que nada más tú hagas. Tú tienes que planificar cómo tú vas a llegar ahí. Si tú quieres ir a San Juan, tú no puedes pretender que si no te montas en el carro y lo prendes y guías y sabes la ruta y pagas los peajes y pagas la gasolina que tienes que echar, tú no vas a llegar a San Juan, ¿verdad? Entonces, tú tienes que tener una estrategia. Bueno, le voy a echar tanto de gasolina porque de aquí a allá se toma tanto, voy a llevarme tanto dinero para el peaje, voy a llevarme tanto dinero para comer porque me va a dar hambre. Hacer un plan para tú llegar. Y de aquí a San Juan estamos hablando de un poco más de 2 horas, ¿verdad? Claro, algunos estarán diciendo, yo llego antes, pues te van a dar un ticket un día de esto si llegas antes de 2 horas a San Juan, ¿ok? Te va a coger el policía. Pero lo importante es que tú puedas tener la capacidad de hacer un plan. Dios tiene el propósito, ya tú sabes el propósito, pues tienes que hacer un plan para llegar a donde Él. Y vemos también que esta generación, esta gente de Isaacar, era gente de sabiduría. La sabiduría la vemos cuando dice que ellos, en
ese mismo verso que se los leí, entendidos en los tiempos, sabían lo que se había que hacer, lo que Israel debía hacer. Ellos sabían lo que el pueblo debía hacer. O sea, ellos tenían un rey, pero el rey no se las podía valer por sí sola. Tenían una gente, una generación profética que dice ahí que sabía lo que el pueblo tenía que hacer. Y entonces, eso nos habla de qué? De discernimiento. Tú tienes que empezar a ejercitar el discernimiento. ¿Qué quiere decir discernimiento? Distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Entonces, eso es una definición de diccionario. Pero en la palabra nosotros vemos un caso de falta de discernimiento cuando en Jonás 4:11 dice, y no tendré yo, este es Dios, hablando de la gente de Nínive, un pueblo que era idólatra y estaba en desobediencia, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Ustedes creen que eso estaba hablando simplemente de personas que no saben lo que es izquierda y derecha? No, esto nos habla de discernimiento. Espiritualmente hablando, no saber lo que es discernir la mano izquierda de la derecha, es tú no saber hacia dónde vas. Cuando tú le dices a alguien, bueno, para que tú llegues a la iglesia, tienes que salir y doblas aquí a mano izquierda. Y si la persona no sabe qué es izquierda y qué es derecha, puede llegar, sabe Dios a dónde, ¿verdad? Porque mano izquierda y mano derecha nos habla de dirección. Y si tú no sabes distinguir las direcciones, los tiempos y los espacios, tú no vas a llegar a ningún sitio. O vas a llegar a cualquier sitio, que es peor, ¿verdad? No vas a llegar al sitio indicado, no vas a llegar al propósito, a la meta indicada, porque no hay discernimiento. Y el pueblo de Dios hoy tiene que ejercitar el discernimiento, esa sabiduría para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, pero no solamente eso, sino lo que es adecuado, lo que es óptimo hacer. Y esta gente dice que no sabían de su mano derecha y su mano izquierda, pero aquí hoy estamos hablando de una generación profética que comienza a entender las direcciones de Dios, las coordenadas de Dios, dónde está lo que Dios quiere, y sabe buscarlo, y sabe llegar a través de su palabra y a través de la guianza del Espíritu Santo. Y ese discernimiento nos lleva a otro aspecto de esa sabiduría, que es la toma de decisiones. Cuando tú sabes discernir, tú puedes tomar buenas decisiones, puedes tomar las decisiones más correctas y más apropiadas para el tiempo que estás viviendo. Tal vez una decisión que hoy sea, que tú la veas como algo bueno, ya mañana es obsoleta, ¿verdad? Hay cambios en el tiempo, ¿verdad? Cuando nos habla de los entendidos en el tiempo, es porque nos habla de cambio, no nos habla simplemente del reloj, sino que con el tiempo hay procesos y hay cambios. Y entonces con esa sabiduría tú puedes determinar cómo moverte dentro de los cambios. La gente por lo general se resiste a los cambios, pero una generación como la de Zacal no se resiste a los cambios, sino que se mueve en medio de los cambios, inclusive provocan cambios, porque ya saben qué es lo que el cambio va a causar. Tienen visión, tienen sabiduría, tienen discernimiento para trabajar en medio de los cambios. El mundo es uno que cambia constantemente, tu vida personal cambia constantemente. Posiblemente, dice, es como si fuera ayer cuando mis niños eran pequeños y ahora se están ya para casarse, para trabajar. Son cambios en la vida, ¿verdad? Los jóvenes que están en la universidad tal vez dirán, ayer yo estaba en la escuela superior y pasaba el tiempo así bien fácil, y ahora tengo responsabilidad más fuerte con la universidad. Cambios, la vida trae cambios, pero si tú
Eres como los hijos de Isaacar, que sabes discernir los tiempos y los cambios no te van a tomar por sorpresa. Y vas a poder estar adecuado al tiempo que estás viviendo. ¿Sabes que hay gente que todavía está viviendo de tiempos pasados? De que las cosas antes eran así. Pues bienvenido al siglo XXI, ya no son así más. Lamento decirte que estás hasta en otro milenio ya nuevo. O sea, lamento decirte que ya las cosas no son así. Tienes que ponerte entendido en los tiempos y comenzar a trabajar con los tiempos que estás viviendo. La iglesia del Señor no puede ser una iglesia que se queda atrás. Tiene que tener la sabiduría, la visión y estar en vanguardia, no reaccionando a lo que suceda. Hay gente que ni reacciona, hay gente que sigue haciendo las cosas igual y no ven los cambios de Dios, el mover fresco de Dios. Dios es un Dios que se manifiesta de tantas diferentes formas. Si Dios fuera estático, la Biblia no sería tan interesante. Se manifestó en tantas diferentes maneras. Y hay gente que todavía quiere estar en los tiempos de la antigüedad, ¿verdad? No, cuando yo era chiquito era así, o mi abuelita me enseñó esto. Bueno, pero Dios quiere hacer algo nuevo. Y lamento decirte, lo va a hacer contigo o sin ti. Así que yo te recomiendo que seas como los de Isaacar para que lo haga contigo también. Martin Luther King, quien fuera pastor bautista y ganador del Premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, una vez dijo: uno de los grandes problemas de la historia es que demasiadas personas no pueden permanecer despiertos a través de grandes periodos de cambio social. Cada sociedad tiene sus protectores del status quo y sus fraternidades de los indiferentes, que se caracterizan por dormir a través de revoluciones. Hoy en día, nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para mantenernos despiertos, para adaptarnos a las nuevas ideas, a no bajar la guardia y a enfrentar el desafío del cambio. Estas palabras de Martin Luther King reflejan la necesidad de asumir una mentalidad como esa generación profética de Isaacar. Cada día surgen cambios, crisis, nuevas oportunidades en las cuales es necesario que tú te posiciones en la mentalidad de una generación entendida en el tiempo, una generación de sabiduría, una generación de visión, una generación de estrategia, una generación de discernimiento, una generación que sabe hacia dónde va, que sabe cuál es el mover de Dios, que sabe, está entendida en los tiempos, que tiene previsión, que tiene comprensión, una generación que está alineada al mover de Dios. Tú te tienes que posicionar de esa manera. Dice esa cita que a través de la historia hay personas, el mayor problema es que hay personas que permanecen dormidos. Hay cambios y permanecen dormidos. Hay gente que permanecen indiferentes y hay otros que tratan de mantener las cosas como están. Pero estamos en un reto de ser una generación profética que no se conforma con las cosas como están, o que no es indiferente a los cambios o a si cambia o no cambia, sino una generación que sabe hacia dónde va, hacia dónde Dios quiere mover las cosas, hacia dónde es que está Dios. Una generación que vaya de vanguardia al frente, no reaccionando. Esa es la generación que tú tienes que ser. Esa es mi motivación a través de este mensaje, es lo que yo quiero motivarte, a que tú puedas ser una generación diferente, a que tú puedas ver las cosas diferentes, a que si en tu vida, en algún momento dado, te has visto indiferente al mover de Dios, que dejes la indiferencia, que dejes la apatía y que comiences a sintonizarte con lo que Dios está haciendo.
que comiences a sintonizarte con lo que Dios está hablando. Y si en algún momento fuiste de lo que pensaste, no, es que antes se hacía así, es que tengo que guardar esa tradición o eso, las cosas como eran y no deben cambiar, no, pues entonces posiciónate como la gente entendida en los tiempos, como los hijos de Isaacar, como una generación profética, una generación de una cultura diferente. Esto no tiene que ver con edades, tiene que ver con mentalidades. Y aquí estamos levantando una mentalidad para cada uno de ustedes, que usted pueda ser gente de vanguardia, que ustedes pueden ser una generación profética, que usted pueda ser una generación distinta, marcando los tiempos, siendo de testimonio al mundo que se pierde, de que en el Señor y en Dios está la respuesta. En el Señor y en Dios está todo completo, está lo perfecto de Dios, y usted lo pueda mostrar al mundo. Así que posiciónate en esta hora. Eres una generación profética. No eres simplemente una persona que va los domingos a la iglesia, o una persona que va los domingos, los viernes y los martes. Eres una persona que estás entrando en una generación diferente, que estás cambiando tu mentalidad, que estás cambiando tu forma de pensar. Y que no solamente para cambiar tu forma de pensar, sino para testimonio y para marcar diferencia. Para que el reino de Dios, así mismo como los hijos de Isaacar eran clave dentro del reino de David, usted sea una persona clave dentro del reino de Dios. Como decían antes, a veces en las predicaciones, no ser uno que calienta más la silla de la iglesia, ¿verdad? Y todos la calentamos con nuestro calor físico, ¿verdad? Pero que no sea solamente eso, sino que tu vida completa gire en torno a lo que Dios quiere hacer y a los tiempos de Dios. Esto aquí, que tú estás aquí, es un tiempo para tú adorar al Señor, y es un tiempo para tú recibir instrucción y para tú recibir enseñanza, pero esa enseñanza tiene que ponerse por obra en tu vida. Y tienes que ser una generación profética. Una generación profética no son gente que yo le voy a dar el micrófono y van a empezar a decir profecías aquí, que va a pasar, va a pasar. Pero una generación profética va más allá que eso. Es una generación que es entendida de los tiempos y que en su casa, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que se para, hacen la diferencia con la forma de pensar y con la forma de hacer las cosas, porque son de una mentalidad y una cultura diferente. En esta hora yo te hago la invitación. Si este mensaje te ha retado, tú quieres oración en esta hora, ven adelante. Ven adelante y oramos. Oramos porque queremos que esta palabra sea sellada en tu vida y que Dios comience a trabajar esa visión en ti. Gloria a Dios. Esto lo hace el Espíritu de Dios. Yo no te puedo dar la visión, no te puedo dar la sabiduría. Yo te puedo dar instrucción, yo te puedo edificar con la palabra, pero la sabiduría te la da Dios. La visión te la da Dios. Ya la tienes, lo que tienes que hacer es abrir los ojos. Abrir los ojos y buscar lo de Dios. Buscar la manifestación de Dios. Buscar el poder de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera oración en esta hora? Espero que este mensaje te haya retado a cambios, te haya retado a moverte de la zona de comodidad. Vamos a ponernos todos en pie en esta hora. Este tiempo donde la pastora acaba de decir, antes de que yo predicara, que el martes va a traer unas instrucciones de parte del Señor.
Entonces, yo lo primero que te hago es que te reto y te motivo a que tú estés aquí. Si quieres abrir tus ojos y quieres buscar lo de Dios, que tú estés aquí. Gloria a Dios. Poderoso tú eres. Que tú estés aquí ese martes para que tú recibas las instrucciones. ¿Por qué? Porque a partir de allí se levanta la estrategia, se levanta la visión, la vanguardia de esta iglesia, de este pueblo. Así que yo quiero el martes ver esta iglesia llena. ¿Cuántos quieren ser como son 200 que nos dice acá? Entendidos en los tiempos, que saben a dónde van, que saben lo que el pueblo debe hacer. Me ayudan los líderes y ministros de esta casa, que me ayuden aquí con las personas que están aquí al frente. Yo voy a hablar por el pueblo que está por ahí. Ayúdenme a hablar de Fran, ayúdame a hablar por el pueblo. Y Aida, ayúdame a hablar. Vamos a orar en esta hora. Señor y Padre amado, Padre bueno, en esta hora, Señor, declaramos, Señor, que este pueblo se levanta como una generación entendida en los tiempos, Señor. Marca el tiempo, Señor, de la visitación y de la habitación tuya en esta casa. En este tiempo se marca, Señor, una generación diferente. Un entendimiento diferente se comienza a edificar en las vidas de este lugar, Señor. Que los alineen a tu mover, que los alineen, Señor, a tu propósito, a tu voluntad, Señor. Yo declaro que tú obras de manera poderosa, Señor, en cada uno de los que está aquí, Señor. Yo declaro, Padre Santo, Señor, que esta es una casa profética, Señor. Una casa, Señor, que tiene visión, Señor, que tiene comprensión, Señor, de lo que tú quieres hacer, de tu diseño, Padre Santo, de tu voluntad, de tu propósito, Señor. Padre Santo, Señor, en esta hora declaramos que se levanta esa generación, Señor. Que se despiertan los que han estado dormidos, Señor. Padre Santo, que se activen los que estuvieron indiferentes, Señor. Padre Santo, Señor, y que comprenden hoy los que tal vez quisieron aferrarse al pasado, Señor. Pueden comprender lo que tú estás haciendo hoy, Señor. Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando, Señor, con poder, Señor. Lo declaramos en tu nombre, Señor. En tu nombre está hecho, Señor. En tu nombre está hecho, Señor. Que se levanta esta generación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Usted se puede